Bueno, anoten, por favor. ¿Por qué indagar en las heridas del alma? ¿Sí? Porque a la final, hablando del dinero, ¿sí? El dinero es, voy a hablar en términos energéticos. El dinero, y la voy a definir, el dinero en este caso es, el dinero en este caso es una energía neutra, ¿sí? Y simplemente la definición del dinero es que es una herramienta que permite el intercambio de productos y servicios, ¿de acuerdo? Entonces, en base a esta información que les acabo de dar, en base a esta información que les acabo de dar, si la energía del dinero es una energía neutra, ¿sí? Quiere decir que las cosas que les sucede con respecto al dinero son proyecciones de su información subconsciente, ¿sí? Quiero que vean al dinero como un contenedor que simplemente está ahí para ser llenada con su información subconsciente, ¿sí? Y muchas de las cosas que nos pasan a nivel subconsciente las vamos proyectando en diferentes áreas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué he elegido el área del dinero simplemente como un tema académico? ¿De acuerdo? Ustedes pueden proyectar en cualquier área que deseen, que sientan trabajar, ¿sí? Relaciones interpersonales, relaciones de pareja, relaciones con sus hijos, carácter, vida intelectual, vida social, vida familiar, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero yo he tomado el área del dinero simplemente como un tema académico, ¿de acuerdo? Pero cada quien puede hacerlo en base a lo que quiera trabajar, ¿vale? Entonces, vamos con la primera herida, por favor. Abandono, ¿sí? Abandono. Si alguien siente que tiene una herida de abandono, por favor, anótenla, ¿de acuerdo? Y voy a describir qué es lo que dice la herida del abandono, ¿sí? Puede ocurrir en la infancia en relaciones cercanas o se refiere a sentirse desatendido o no amado, ¿de acuerdo? Entonces, busquen si ustedes o alguno de ustedes siente que tiene una herida de abandono, ¿de acuerdo? Vamos con otra herida, rechazo, ¿sí? Voy a describir qué es la herida de rechazo, la sensación de no ser aceptado o valorado, ya sea por otros o por uno mismo. Voy a volver a repetir y anotan ustedes en su hojita si sienten que tienen una herida de rechazo. La sensación de no ser aceptado o valorado, ya sea por otros o por uno mismo. Vamos con la tercera herida, traición. Dice que la traición son experiencias en las que se confía en alguien y esa confianza se rompe, causando un profundo dolor emocional. Por favor, anoten si ustedes están experimentando una herida de traición en el área financiera o en el área que hayan escogido. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Les queda claro el ejercicio? Primera herida, claro que sí. La primera herida es la del abandono emocional, ¿sí? Yo estoy tomando Yo estoy tomando el área de las finanzas para determinar si alguno de ustedes puede entender que tiene una herida, lo está proyectando en el área de las finanzas, ¿sí? Si quieren trabajar en otra área, pueden hacerlo sin ningún tipo de problema. Ejemplo, en la relación de pareja, ¿sí? Si yo siento que tengo un abandono emocional y lo estoy reflejando en mi relación de pareja, lo anoto, ¿vale? Porque aquí lo que vamos a hacer es una personificación para poder entender de dónde viene ese abandono emocional o ese rechazo, esa traición, esa humillación, esa injusticia y poder hacer una corrección subconsciente. ¿De acuerdo? La primera herida, abandono emocional. Abandono emocional puede ocurrir en la infancia o en relaciones cercanas y se refiere a sentirse desatendido o no amado. La segunda herida, rechazo. La sensación de no ser aceptado o valorado, ya sea por otros o por uno mismo. Tercera herida, traición. Experiencias en las que se confía en alguien y esa confianza se rompe, causando un profundo dolor emocional. Cuarta herida, humillación. Experiencias que afectan la autoestima y generan sentimientos de vergüenza o indignidad. Si sienten que tienen humillación en el área de las finanzas o en el área que hayan seleccionado, anoten, por favor. Humillación. La quinta herida, injusticia. Sentirse tratado de manera injusta o haber experimentado situaciones que se perciben como injustas. Vuelvo, injusticia. Sentirse tratado de manera injusta o haber experimentado situaciones que se perciben como injustas. Sexta herida, negligencia. La falta de cuidado o atención necesaria a menudo asociado con la infancia. Por favor, anoten esta herida los que están trabajando con el área financiera o cualquier otra área, ¿sí? Siento que tengo la herida de negligencia y la estoy proyectando en el área financiera, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Les queda claro el ejercicio? Vamos a ver, chat.
Buenas noches. Una preguntita. ¿A qué se refiere exactamente negligencia en lo que aplica de la sanación de la niña interior? La negligencia en la sanación de la niña interior. La falta de cuidado o atención necesaria en la infancia, por ejemplo. Negligencia. Alguien, es decir, digamos que tenía 5 años y tus papás te ponían candado y se iban a trabajar. Eso es una negligencia. ¿La tienes, Martita? ¿Te queda Sí, claro? gracias. Perfecto, encantado. Yo quisiera preguntar, buenas noches, en cambio, ¿en qué sentido estaría proyectando? O sea, ¿cómo siento que, por ejemplo, esta negligencia proyecto o en mis finanzas o en mis relaciones sociales? ¿Cómo puede ser la proyección? La falta de cuidado o atención, por ejemplo. Es decir, soy negligente con mis gastos. Gasto más de lo que gano. Eso es una actitud negligente. O Mm, ser una compradora compulsiva, eso es negligencia. mm, O, qué sé yo, prestar dinero cuando a ti te hace falta. mm. Yo puedo preguntar algo ahí. Pero por supuesto, En este caso, sería, por ejemplo, ya, si yo sé que tengo mis responsabilidades económicas, pero cojo y tras que yo no he pagado todavía mis cuentas, le presto a alguien más, es decir, le facilito dinero a otra persona que creo que está como que en una urgencia también. Hola, no te oigo muy bien, Siri. ¿Puedes escribir por el chat, porfa? Porque hay mucho ruido. es que no es mi micrófono, Es de alguien más. Ok, espera un ratito. A ver. Ahí sí, ahí sí, Luigi. Dime, por ya, favor. A ver. perdón, sí, le decía que en este caso, por ejemplo, ya, yo tengo que pagar mis cuentas, pero Ok. viene un familiar y me dice que le preste dinero, entonces o sea, normalmente sé que hay personas que dicen, tras que no tengo, le voy a prestar y ya. Eso Ujú. sería una negligencia con mis cuentas y mis compromisos, prestarle a alguien más sabiendo que yo tengo que pagar las mías primero. Es decir, pospongo mis compromisos porque priorizo el de los demás Podría o la ser. urgencia del otro. Podría ser, sí, eso, bueno, no sé, te pongo un ejemplo, si, no sé, de pronto tu mamá se cae y, no sé, tienes que pagar eso, pues no sería negligencia, sería un tema de apuro, pero si esa persona necesita igual que tú y tú le prestas a esa persona en base a anteponer tus necesidades, pues serías negligente contigo mismo y estarías proyectando una negligencia contra ti y la estás proyectando en el área financiera, sí, sí podría ser, Ah, ya, bueno, gracias. de acuerdo. Martita, Eh, una preguntita. claro, Juanca, lo que pasa es que esto de la negligencia aplicaría en el sentido de que yo no podía decir no. O sea, yo igual anteponía todo a los demás, a veces ni podía, pero con tal de no decir no, porque no podía, siempre terminaba haciendo lo que los demás querían. Eso también puede ser como negligencia, el no poder decir no. se podría etiquetar como negligencia si eso está causándote, por supuesto, un perjuicio, claro. Claro, me causaba, porque ahora ya aprendí a decir no, pero puedes nacer de ahí ese problema que yo tenía. Por supuesto, sí, puedes estar, es que tienes, a ver, aquí lo que hay que entender, y gracias por tu pregunta, pero aquí lo que hay que entender es que estas experiencias vividas y que tenemos como referencias, como puntos de referencias mentales y emocionales, las estamos proyectando en algún área, ¿sí? Ejemplo, el tema de negligencia, es decir, la falta de cuidado o atención necesaria. Hay muchos niños o hay muchas personas que trabajan en tema de la niñez, ¿sí? Y dicen, yo me siento solo. Está papá y mamá ahí, pero no sé, papá está haciendo otra cosa y mi mamá está por ahí. Y yo me siento solo. Eso es una negligencia, porque no se siente atendido el niño, ¿sí? Y eso lo estás proyectando en otra parte. Entonces, en el caso que comentaba Martita, pues sí, el no poner límites y que eso te traiga perjuicio es una negligencia. Podría considerarse como una negligencia. ¿Alguien más? Yo quisiera preguntar, Claro. exactamente, o sea, proyectar estas heridas recibidas en la infancia vendría a ser como yo repetir lo mismo que recibí. Si fue la herida de la traición, hoy traiciono. Si es la herida de la humillación que recibí, ahora humillo. Esto, si me fueron negligentes conmigo, ahora soy negligente yo en mis cuestiones, finanzas o vida social, ¿así? Sí, exactamente. Digamos que alguien te traicionó no sé, en la niñez. Alguien contó algo y qué sé yo, se creó un proceso de traición, ¿sí? Y te pasa lo mismo con el dinero, ¿sí? Alguien viene, te prestas y se huye, te traicionó, ¿sí? Entonces, esa información la estás proyectando en este caso, en el ejemplo que puse en el dinero, ¿sí? Entonces, eso es lo que queremos detectar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, ¿Alguien otra gracias. pregunta? Encantado. Sí, buenas noches. Me gustaría que me ayude con un ejemplo de la herida de la humillación en el área financiera. Claro, a ver, espérame un ratito. Te voy a contestar a César. Juanca, ¿puede ser una traición con uno mismo? Sí, claro, claro que sí. Puede ser, puede ser. A ver, ahora sí, ¿quién me está hablando, por favor? Fernando, Hola, Fernando, ¿cómo estás? A ver, cuéntame. muy bien, gracias. Yo tengo una duda, o sea, más claro, quisiera ver un ejemplo que tenga relación a una herida, de la herida de la humillación en el área financiera. Ok, vamos con el tema de la emoción, ¿no es cierto? Cuando alguien te humilla, por lo general está asociado a un tema de vergüenza o falta de dignidad, ¿no es cierto? Porque te humillaron, ¿sí? Y si en algún momento, digamos que, te voy a poner un ejemplo, Fernando.
Digamos que tú estabas en la escuela y vinieron unos compañeritos, te humillaron y afectaron a tu dignidad, ¿sí? Entonces tú tienes esa información. ¿Cómo podrías trasladarla al tema del dinero? Eh, por ejemplo, sentirse menospreciado financieramente, ¿sí? Ya sea debido a tus deudas, por ejemplo, o bajos ingresos, ¿sí? Tengo bajos ingresos, tengo deudas, siento vergüenza. Y eso también te puede llevar a sentimientos de humillación y vergüenza, ¿sí? O qué sé yo, a que te llamen del banco y te digan, hey, usted no ha pagado y yo me siento avergonzado, me siento humillado, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy proyectando, ¿sí? Que alguien viene y me protesta por, qué sé yo, no pago las deudas. Vamos a ver, las heridas del alma, Carlitos, sí, mil, mil disculpas, me van a hacer una tomografía y ajá. me despido. Está súper interesante, me agradó mucho, pero por Silvia, en la situación que yo, estoy en yo- el hospital. yo te voy a mandar la grabación, ¿vale? Y quiero que, chicos, por favor, Silvia está en el hospital y se ha conectado. Quiero que, por favor, hagamos una oración por Silvia para que salga de cuidados intensivos del HCAM, por favor. Una oración para ella. Te mando mucha Amén, fuerza, mucha energía. Que Diosito te bendiga. Gracias por estar aquí conectado. Realmente para mí es muy importante, amén. ¿vale? Que Dios te bendiga, que te vaya súper bien. Nos vemos pronto, Un ¿vale? super abrazo y bendiciones para todos. Un abrazo gigante. Cuídate Bendiciones, mucho. Silvia, que Diosito te acompañe en tu Amén, recuperación. Estamos aquí orando por ti, amén, querida. Que Diosito te bendiga. amén. Bendiciones. Gracias, mi precioso. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Perfecto, ¿qué les parece? A ver cómo va esta clase, ¿sí? Vamos con la otra, ¿de acuerdo? A ver, vamos, nos quedamos en negligencia, ¿no es cierto? Vamos con el tema de pérdida, una herida de pérdida. Voy a leer cuál es la descripción. La muerte, separación o pérdida de algo significativo puede causar heridas emocionales profundas. Si alguien tuvo una muerte, una separación o pérdida de algo significativo, podría estarlo proyectando con el tema del dinero. Por favor, escriban si sienten que tienen esa herida, ¿de acuerdo? Vamos con la octava herida, abuso emocional, verbal o físico. ¿Sí? Y esto se refiere a tratos crueles, palabras hirientes o acciones físicas que puedan dejar cicatrices emocionales y duraderas. Voy a leer nuevamente, tratos crueles, palabras hirientes y acciones físicas que pueden dejar cicatrices emocionales duraderas. ¿Sí? ¿Cómo podría haberse proyectado en el tema del dinero? ¿Sí? Puede relacionarse con el control o la manipulación financiera con el abuso emocional, lo que lleva a dificultades para establecer límites saludables en cuestiones financieras. ¿De acuerdo? Novena herida, autoestima y autoimagen. Heridas relacionadas con la percepción negativa de uno mismo, la falta de confianza y la autovaloración. Ok, Pati, no te atendí la pregunta, ¿no es cierto? Por favor, ¿cómo se refleja la herida de pérdida? ¿Sí? Sencillo, si en algún momento perdiste dinero en alguna transacción o algo por el estilo. ¿Te suena? Experimentar pérdidas financieras, ¿no? Inversiones fallidas, quiebras, puedes desencadenar la sensación de pérdida emocional. Ah, ese he tenido yo entonces. Quiebra, pérdida. Gabriel, por favor, haz la pregunta. Buenas noches, Hola, ¿cómo estás? ¿cómo está? Una consulta nomás. Claro. Yo no pude entrar desde un principio a la clase y no sé Ujú. si tal vez hay en algún PDF las heridas que usted está nombrando, o sea, que usted nos está explicando y todo. A ver, les voy a poner en el chat mejor, ya, eso mejor. Ya, gracias, Gab. Les voy a poner, ¿ya? Les voy a poner en el chat. A ver, les voy a poner por partes. Eso mejor, ¿ya? Bien, bien, gracias, Gab. De igual manera, gracias. Perfecto. Ahí pueden ver, ¿les llegó? Confírmenme, por favor, si pueden ver en el chat. Sí, sí, sí está. Perfecto, genial. Entonces, ahí Gracias. les voy a mandar todas las heridas, ¿ya? Y de ahí ya les voy a mandar las heridas con la proyección del dinero, ¿qué les parece? Toda la información para ustedes, ¿sí? Otra de las heridas, autoestima y autoimagen, ¿sí? Heridas relacionadas con la percepción negativa de uno mismo, la falta de confianza y la autovaloración. La otra herida, fracaso. Experiencias de falta o rechazo que pueden afectar a la autoestima y generar miedo al fracaso. A ver, espérame. Sí, ya. Sí, por favor, ayúdame mandando esto, ¿ya? Que me faltó. La 11, inseguridad. Sentimientos persistentes de inseguridad y duda acerca de uno mismo y sus habilidades. ¿Sí? Anoten si sienten que tienen una herida de inseguridad. ¿Sí? Miedo al abandono. La última herida, miedo al abandono. Un miedo profundo de ser abandonado o dejado solo que puede afectar las relaciones personales. ¿Vale? Miedo al abandono. Un miedo profundo de ser abandonado o dejarlo solo que puede afectar las relaciones personales. Por ejemplo, ¿cómo se les ocurre que podría proyectarse en el dinero el miedo al abandono? Puede ser tal vez el no poder conseguirnos en un emprendimiento, no poder conseguir lo que se espera y prácticamente terminamos abandonando
la meta en la que nos planteamos. Puede ser eso. Buen ejemplo, excelente, muy bien, Fernando, perfecto, muy bien, ¿sí? O una dependencia excesiva de las finanzas también, ¿no? Buscando la seguridad económica, ¿sí? Por ejemplo, quien tiene miedo al abandono, pues lo que trata es y tiene una dependencia hacia otra persona, ¿sí? En este caso podrían estarlo proyectando con una dependencia hacia el dinero en el sentido de que te necesito, si no, pues, como tú, uy, Y por, ya voy detectando algunos cucos de mí. Qué buena clase. Alguien iba a hablar. sí, por ejemplo, yo iba a decir, puede ser como cuando hay el miedo de que nos abandonen los clientes. También puede ser, claro, exacto. ¿Por qué? Porque es un miedo al abandono. De acuerdo. También, Entonces, ahora, ¿quién quiere compartir? Compartan en el chat, por favor. A ver, quiero que revisen, por favor. Yo también voy a compartir, ¿sí? ¿Qué tipo de miedos puedo tener? Juanca, y Sí, cuando tenemos negocios y los clientes no nos pagan y como que me da, ¿cómo le digo? Como que me incomoda a mí primero estarles cobrando. O sea, no sé por qué me da a mí primero, me rechazo. fatigo al estarles cobrando porque no me pagan. ¿A Ese qué es se debe eso? herida de rechazo. Herida de rechazo. O sea, siento que voy a ser rechazada porque les llamo y me van a decir que no, o no me van a pagar. Claro, pero ya hice mi trabajo, en cambio. Es que eso es lo que estás proyectando, ¿no es cierto? Ahora que también podría ser, es que podría ser varias. Mira que también tienes una herida podría ser de humillación, ¿sí? Es decir, no me quiero humillar y por eso no quiero llamar, ¿me entiendes? A la final podría ser que ya lo rompas y justamente cómo lo estás rompiendo, Martita, llamando, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estás enfrentando esa herida, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Te queda Sí. claro? Incluso estoy sirviendo a mis clientes y me voy a quedar solo con los que me pagan, a los demás no. Yo hago declaraciones, servicios contables, Ya. entonces me voy a quedar solo con los que me pagan y los demás no quiero saber nada. Ah, sí, está muy bien. De acuerdo. Muy bien, ahí, por ejemplo, ahí quizás tenga superado un tema de autoestima, ¿no? Ok, me deshago de los que ya no aportan en mi vida, ¿no? O me traen mucho conflicto o me traen mucho desgaste energético, ¿sí? El tema de todo esto es, a ver, entonces chicos, ahora qué es lo que les voy a pedir. Quiero que, Gabriel, yo quería poner un ejemplo, claro, que estamos empezando en algún emprendimiento y nos está yendo bien, pero vamos ganando dinero y todo, y ujú, volvemos a invertir para tener más inventario y demás. ujú, Pero es como que esa sensación de tener ese miedo de que no sigamos teniendo más clientes ujú, y ujú, no podamos vender todo lo que sigamos invirtiendo. Y el otro ajá, que, bueno, la compañera compartió, ujú, ujú, ese miedo de que igual no te paguen y estar diciendo a los clientes, unos como que se incomoda de igual manera. ujú, Porque, bueno, le cuento esto porque esto ya me pasó. Y a la final un cliente no me pagó. ujú, Entonces, como que ya no pude hacer más. ujú, ujú. Porque le llamaba y demás, pero no. Ya, ok, ok. Mira, lo que pasa que, ¿qué es lo que sucede, no es cierto? Digamos que un cliente no te paga, pues, sabe que tú llamaste, ¿sí? Lo importante no es el tema del cliente, lo importante es lo que tú estás haciendo para romper el tema, ¿sí? Es decir, tú podrías volverle a llamar e insistirle, o por último, irle a visitar para cobrarle, ¿sí? Y si no lo haces es porque tienes un miedo al rechazo, ¿me entiendes? Podría Sí, ser en el caso del cliente, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la final, digamos que no tienes el miedo al rechazo, ¿sí? Y dices, ah, no, pues este loco me paga porque me paga. ¿Por qué? Porque es mi dinero, le hice el trabajo, entonces tú vas y pues como no tienes asociado el miedo y no tienes miedo a que te rechazes, pues vas y haces lo que tienes que hacer, ¿sí? ¿Captas la idea? sí. Y del primer ejemplo, de tener miedo de que tal vez no tenga más clientes o no pueda conseguir más y me está yendo súper bien. Y tener esa idea de que viene así a la cabeza. Por ejemplo, el fracaso, ¿sí? El miedo al fracaso puede manifestarse en evitar riesgos financieros, ¿sí? O en la autopercepción negativa en caso de dificultades económicas, ¿sí? O, ¿me entiendes? ¿Sí? Puede ¿Y ser ahí un qué miedo, podría hacer? pues tienes que hacer lo que tienes que hacer, ¿sí? Es decir, si tienes miedo al fracaso y detectas que tienes ese miedo, lo que tienes que hacer es hacer lo que tienes que hacer, ¿sí? Evidentemente, pues inteligentemente, proyectándote, ok, si voy a arriesgar mi dinero en algo que voy a emprender, pues tienes que estudiarlo y a la final, intuitivamente, y trabajando, pues te arriesgas, ¿sí? Como dicen por ahí, el que no arriesga no gana, ¿no es cierto? Pero si tienes todavía miedo al fracaso, pues simplemente te vas a paralizar. ¿Por qué? Porque el miedo está ahí. Entonces, no quiero arriesgar, entonces prefiero quedarme quietito y ya no arriesgo, ¿sí? ¿Cómo lo puedes romper? Pues enfrentándolo. Muchas gracias. Encantado. ¿Alguien más? Todo esto me ha venido otra inquietud. De repente, ¿tiene algo que ver un poquito algo que pasa genealógicamente como hereditario? Por decir un ejemplo, un papá Ujú, nunca ha tenido buena situación económica ujú, y aunque los hijos se superen y todo, pero igualmente ningún negocio, emprendimiento les va bien, a nadie en la familia, todos mal y como que llevan esa sentir, somos pobres, siempre vamos a estar pobres. ¿Puede ujú. ser así? ¿Hay algo que ver con esto? Pero por supuesto, y ahí la herida sería la de autoimagen, ¿sí o no? Mm. ¿Por qué? Porque tengo la proyección de que somos pobres, ¿sí? Entonces tengo una herida de autoimagen, ¿sí? ¿Cómo se da eso? Con una baja autoestima. Es decir, pues, no sé, viví en una familia pobre
Y pues como mis parientes son pobres y tengo esa referencia, pues ese es la herida del alma asociada y que la proyecto en el tema del dinero, ¿sí? Y así se cumple, así hagan emprendimientos, superación, títulos de posgrado y todo, pero la misma cosa. Es que claro, mira, hay muchas personas que son masterados y tienen pues muchas personas que cumplen con esas condiciones y no les va muy bien financieramente. Quiere decir que podrían estar proyectando una herida de autoimagen o Ujú. autoestima. Ujú. Gracias. Encantado. A ver, ahora chicos, ahora lo que quiero es que tengan ustedes claridad, ¿sí? Quiero que me vayan poniendo en el chat, ¿sí? Sin ningún tipo de miedo, ¿vale? Porque a la final todos estamos traumados y todos estamos proyectando algún trauma en alguna parte de la vida, ¿sí? Igual en el tema financiero, ¿sí? Entonces van a poner dinero y me van a poner la herida que ustedes consideran que es más fuerte en ustedes. Pueden tener varias heridas, ¿sí? Pero quiero que consideren una, crean que si la solventan, pues puede mejorar sus finanzas. Pati. Una consulta, por favor. Tengo 3 eventos que los considero muy fuertes en mi vida y Ujú, en uno de ellos está la pérdida. ujú, Y como lo que acabo de escuchar, a mí me está sucediendo que en propiedades, en mi casa, en el trabajo, surgen gastos o cancelaciones de cuentas ujú, y se cruzan cuentas en mi familia, con mis hermanos, en mi casa, con mis hijos, en el trabajo, en cuestión de viáticos, nos cruzamos, pues me tocó pagar a mí el peaje, me tocó pagar la gasolina, me tocó pagar. Entonces luego nos saldamos porque trabajamos en otra ruta juntos. Y cuando saldan las cuentas, me cuestionan y me hacen la reversa. Como por ejemplo, enséñame tú que no te he hecho la transferencia. O sea, sabemos que actuamos. Resulta que, no sé, me tienes que pagar. Me está surgiendo eso, de que me reversan las cuentas cuando las hacemos juntos, hacemos verbalmente. Es que yo estoy generando algo así. Yo tuve una pérdida de mi hijo. ujú. Entonces, ya viene una temporada en que se está suscitando que para cubrir saldos, me cuestionan cuando saben perfectamente que han hecho gastos y les toca cancelarme para igualar el gasto que hemos hecho. Ujú, Y me ujú. lo dicen, pero a ver, indícame que no te he pagado, pásame los estados de cuenta para ver qué es lo que te tengo que dar. Pero si solo le doy el saldo y es un movimiento económico dentro del mes. Sí, sí, Entonces sí. digo, eso no puede ser, o sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo estoy actuando yo? Puede estar reflejándose en la pérdida de mi hijo, Es la muy posible. última de mi mamá. Es muy posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque la herida de pérdida se refiere a la muerte, separación o pérdida de algo significativo. En este caso, pues, Ajá. entiendo mucho, pero claro, es una pérdida de la muerte de tu hijo, ¿sí? Y eso tienes una herida emocional profunda. Y si esa Y yo herida, debo trabajar. por Sí, me supuesto, gustaría encontrar qué trabajar en mí, por porque, supuesto, tienes que porque está trabajar. coincidiendo. Entonces, o estoy faltando al cobro, o estoy dejando pasar un día, no sé, o estoy procediendo mal, El tema es o me que, están viendo flexible, o me claro, están viendo, una ajá, persona me dijo, es que tú estás muy suave. claro, Digo, el tema es que si viviste una pérdida profunda y esa herida todavía sigue abierta, en alguna parte, en alguna área, tiene que ajá, proyectarse esa herida, en algún área, ¿sí? Porque a la final, las áreas en las que nosotros vivimos son la proyección de nuestro subconsciente, ¿sí? Nuevamente, yo cogí el tema de la pérdida, pero tú ya estás reflejando un tema de pérdida en tu área financiera y si tú me preguntas, ¿podría venir asociado? Pues por supuesto, veo que tienes dos pérdidas importantes, hijo y mamá, ¿no es cierto? sí, ¿Has trabajado esas pérdidas? desde el consciente, desde lo lógico, Ya. en donde digo, en el propósito, en que cuento la historia, ya no lloro. Ujú. Siento que lo he trabajado a mi modo, pero técnicamente no, con Pero ayuda no. claro, subconscientemente puedes tener una programación como que pierdo lo más querido, no lo sé, ¿me entiendes? He perdido lo más Ujú. valioso, pierdo mi tesoro, ¿sí? Y si esas metáforas siguen activas en el subconsciente, lo tienes que proyectar en alguna parte. Te voy a poner otro ejemplo, digamos que no es del dinero, pero digamos que tienes una relación de pareja y puedes proyectarlo en la pérdida de tu pareja, o puedes proyectarlo en la pérdida de vida social, o en la pérdida, no sé, en la pérdida de carácter. Puedes proyectarlo en un montón de partes, ¿sí? O puedes Ya. proyectarlo en un área, o puedes proyectarlo en varias, pero ¿qué es lo que, a ver, ahora, en el ejemplo de Patty, y voy a tomarte como ejemplo, Patty, es que, ¿qué pasa si tú sanas de esa herida? Esa sería la pregunta. Sanando esa herida, ¿qué crees que pase? Dejas, Pienso dejas de y tener que la herida, yo, dejas de tener la herida de pérdida por la muerte y entiendes, te voy a poner un ejemplo. Te reconcilias con la pérdida, entiendes que tus parientes están en un lugar mejor, te están cuidando, te reconcilias con esa situación, desactivas en ti la herida de pérdida, ¿qué crees que pase con tus finanzas? Por poner un ejemplo. pues,
van a cumplirse. Pienso que los demás no van a reaccionar así conmigo. Yo tal vez dejo pasar el cobro, la cancelación de cuentas. Estimo que voy a hacer al punto y voy a pedir, o sea, voy a establecer una cancelación con otro carácter, estimo Correcto. yo. Exactamente, ese es el tema, ¿sí? Voy a Que tu hacer, que tu comportamiento, tus actitudes y tu toma de decisiones van a estar en congruencia a tu nueva información subconsciente. Es decir, ok, yo ya sé lo que es la pérdida, pero ahora ya no vivo en pérdida, ¿sí? Y por lo tanto vas a dejar de proyectar. Justo lo que tú acabas de decir, ¿sí? Tu comportamiento es el que va a cambiar y va a proyectar en esa área y va a hacer las correcciones en esa área. Justo lo que acabas de decir. una consulta. Estas heridas del alma modifican o generan actitudes en la persona que provoca todo un contexto, toda una relación mal, una defectuosa, una que nos provoca problemas, y los demás lo están asumiendo desde el inconsciente y empiezan a tratarnos. Exactamente, gracias, Pati. Exactamente, no lo pudiste haber dicho mejor. ¿Por qué? Porque es un principio de vibración, un principio de vibración que científicamente está comprobado. Si tú proyectas una vibración de pérdida a la otra persona por un lenguaje no verbal que podemos detectar, esa persona te va a ver en pérdida, ¿sí? Y va a actuar inconscientemente como una persona de pérdida y va a provocar que sea congruente con tu información de pérdida. Exactamente, correcto. No lo pudiste Que, haber dicho mejor. o sea, sanando las heridas que detecto, que a mi manera yo puedo decir si tengo esta herida, tengo la del abandono, tengo la del rechazo, la de la traición. Yo ya las encontré, pero no estoy pensando en que yo debo estar teniendo actitudes que reflejan todas estas heridas. Y por eso me está sucediendo el retorno de las relaciones que no me agrada. Y no sé Hola. por qué se portan así en familia, se me porta así tal o cual persona. Es muy Y siempre me subconsciente. tratan. Ajá. Sin justificar a las personas que quizás abren esa herida o topan esa herida, lo que pasa es que a nivel subconsciente ellos detectan tu vibración. Sí, mira, te voy a poner un ejemplo. Ok. Es como cuando tú ves que a alguien le pasa algo, tú lees, tú escaneas la cara de la persona y lo haces de manera automática porque ese es nuestro diseño. Sí, antropológicamente tenemos esa información. Y tú puedes, no sé, voy a poner el caso no sé, por ahí está mi hermano, ¿sí? Y yo le conozco a mi hermano y veo que mi hermano pues está angustiado. Yo le pregunto a ñaño, ¿qué te pasa? Y mi hermano me puede decir, ñaño, estoy bien. Pero no, algo te pasa. ¿Por qué? Porque tu no verbalidad me está demostrando y está proyectando que algo te está pasando. ¿Sí? Entonces así funcionamos. Y el subconsciente de las personas está conectado con ese lenguaje no verbal o con esa proyección subconsciente que podrías estar proyectando como una herida o varias heridas del alma. Y entonces, no solamente va a haber una consecuencia a nivel financiero, sino también está relacionado con lo social, con lo emocional, Sí, por y eso lo todo me dije. lleva a un problema financiero. Por eso lo dije. Agarré el tema financiero por un tema académico. Pero a la final esas heridas se pueden proyectar en una o en varias áreas de la vida. Ejemplo, traición. Que al final me llevan al financiero. Exactamente, te pueden llevar al financiero. Es decir, Por ejemplo, o puede ser por que ej- te voy a poner otro ejemplo, puede ser que la pérdida la reflejes en tus relaciones interpersonales de pareja, pero no la reflejes en el dinero. Sí, pero ya estás proyectando en alguna parte y ya estás liberando la información del herido. Sí, pero puede ser que también la proyectes en tus relaciones de pareja y en el financiero. ¿De acuerdo? y es una consecuencia el que vengo como más de un medio año saldando cuentas sin tener saldos a mi favor. Claro. Si Pérdida necesito total. 100, consigo 100. Acabó Per- el mes, no tengo deuda, sino lo que me toca cuentas por pagar en lo posterior. Y no me quedan saldos a favor. Describe tú qué te está pasando. Te estás teniendo pérdida en tu dinero, ¿no es Son cierto? generadas a partir de las heridas del alma. Me acabo de dar cuenta. Exactamente, claro. Así es. Así Ok, es. Ujú. gracias. Encantado. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Algo muy breve. Una persona que vive siempre enojada, que está siempre impaciente, que está siempre tratando mal a todos, es como mal genio permanente. ¿Qué Ujú. herida es la que está siendo afectada? Abuso emocional, verbal o físico. Que Tratos, recibí. tratos crueles, palabras hirientes o acciones físicas pueden dejar cicatrices emocionales duraderas. Y la herida ahí, lo que podría estar provocando en el tema financiero es que puedes tener una relación a la manipulación financiera con el abuso emocional. ¿Me entiendes? Ejemplo, te voy a poner un ejemplo. No me puedes dejar porque yo te mantengo. Eso es un Ujú. abuso emocional. ¿Sí? ¿Lo cachaste? Perfecto. Y también soledad, porque no tiene relaciones, no está bien con nadie. ¿Puede ser también? Puede ser inseguridad. Inseguridad. Mm, La inseguridad personal puede traducirse también en una búsqueda constante de seguridad financiera. listo, gracias. Encantado. ¿Alguien más? Una pequeña consulta nomás. Las Claro. heridas, perdón, las heridas que estamos ahorita conversando
¿Son solamente del área del dinero o en general? No, las heridas del alma son las heridas del alma. Como, bueno, no sé si estuviste desde el principio. Yo lo que les decía es que, No, no pude estar desde el principio. ya, lo que yo les decía es que las heridas del alma pueden tener todas las personas, o sea, a ver, hay dos heridas del alma, ¿no es cierto? ¿Sí? Y puedes haber vivido una herida del alma que la puedes proyectar en algún área de la vida, ¿sí? Y yo tomé el área financiera porque ahorita lo que quiero que hagan es que me digan qué herida creen que es la más latente en el área financiera, ¿sí? Ejemplo, el dinero, mi herida del alma predominante es, por ejemplo, en el caso de Patty, la pérdida de lo que nos estuvo contando, ¿sí? Entonces quiero que me pongan ahorita en el chat todos qué herida de alma creen que están proyectando en su área financiera, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tú, Gabriel, ¿qué herida crees que estás, la más primordial, la que crees que podrías estar proyectando en tus finanzas? Mm, ¿A qué se refiere la de inseguridad? La de inseguridad, inseguridad personal. Me siento inseguro de mí mismo y estoy traduciendo en una búsqueda constante de seguridad financiera. Podría ser tal vez la del rechazo, de pensar que no me van a pagar. Si es que yo ya le entregué el producto y me dijo que tal fecha me va a depositar. Entonces podría ser eso. Claro, ahí la pregunta es, bueno, no sé cómo sea tu producto, pero ¿por qué no entregas el producto o que te paguen antes del producto? El giro de negocio no es así. O sea, págame y te doy el producto Sí, o el servicio, ¿o no? sí, sí. O sea, que a veces me Claro, dicen que porque ahí lo que te podría estar pasando Así es sí, tienen que, que estar. ahí lo que te podría estar pasando es que también tienes una herida de humillación. Es decir, siento que no puedo decirle que me pague antes porque me humillo, algo por el estilo, ¿sí? Pero si te pagas antes, pues, obviamente resuelves el problema, ¿sí o no? claro, ¿De acuerdo? sí, sí, ¿Vas captando? sí, gracias. La lejita nos No, pone pues, cómo se ve reflejada la herida de traición, ¿sí? Que alguien se vaya con tu dinero, por ejemplo, que alguien te traicione en un tema, en una sociedad, un tema financiero, que alguien, no sé, se huya con el dinero, esa puede ser una traición. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, Juan. sí, bueno, yo A ver, quería decirle una cosita más. Lo que a pasa es que ver, yo he Martita, tenido, Fernando y Pats, vamos. Martita, ya, yo tengo no sé si hasta qué punto es un problema. Mi papá nos crió a nosotros como que fuéramos varones. Entonces, siempre he visto reflejado yo eso en la parte económica. O sea, yo no he dependido de nadie, a pesar de que yo estuve 15 años casada. O sea, yo nunca le dependí de mi marido para nada. Incluso, o sea, ni siquiera a mi hijo le exigía que le dé nada a mis hijos, ¿no? Y eso hasta ahora que nos divorciamos y nunca quise cobrarle del juicio de alimentos ni nada. Y ujú, otra cosa, yo inconscientemente, hasta cuando voy a algún lugar, yo ujú, siempre me siento en la cabecera de la mesa. O sea, es autoimagen, algo involuntariamente que yo hago, o sea, como que tuviera yo el control, como que fuera la cabeza en todo, no herida sé de, hasta qué punto eso es una herida o que claro, para mí era una fortaleza, pero ahorita que ya aprendo estas cosas veo que algo está mal en mí. ¿sabes por qué? Porque tienes una herida de autoimagen. ¿Por qué? Porque mi papá quería varones. Entonces, como mi papá quería varones, yo me voy a comportar como varón, ¿sí? Y eso es congruente contigo. Es decir, Claro. podrías utilizar tu feminidad para igual proyectar en tus finanzas y que tengas unas finanzas sanas. No necesitas ser un varón para complacer a tu papá porque es una herida con tu papá, ¿no es cierto? Sí, Ya, es una herida con tu papá porque mi papá quería varones y como yo nací mujer, pues entonces tengo, a ver, ¿tienes comportamientos varoniles o masculinos con tema de dinero? no, Ejemplo, no, yo soy muy femenina, sino que solo en ese momento de inconscientemente, por ejemplo, yo me ya, siento a la ya, cabecera, me gusta subconsciente, dormir al filo, no sé, no, de tantas entonces, maneras. algo más dijiste que denota una masculinidad, alguna cosa más, no le pedía nada a mi esposo, eso dijiste, ¿no es cierto? Sí, nunca dependí de él para nada, más Ya, bien yo le ya, daba a él. ya, ahí estás reflejando una herida de autoimagen masculina, así de sencillo, ¿cachai? Ok, Gracias, sí. encantado. Fernando, Yo tengo una duda, o sea, bueno, recién inicié el programa y esta es mi primera sesión, ¿no? Eh, Viendo ya las heridas del alma, yo quisiera que me ayude guiándome en qué herida es la que estoy sumergido. Yo hago trading, ya. entonces yo voy ganando por 15 días, por un mes y tengo buenas ganancias, Ujú. pero resulta que no sé qué es lo que me pasa, que muchas veces en cuestión de horas pierdo todo lo que gané en 15 días, en un mes. Entonces, viendo todo estas heridas, no sé en cuál es la que entraría esta acción que cometo. Y esa es seguido, como que ya le he vuelto como un hábito. No sé qué es lo que me podría recomendar ahí. Me da la impresión, ok, me da la impresión que podría ser herida de negligencia, la falta de cuidado, porque tú me dices, ok, gané durante 15 días y resulta que un día pues
Perdí todo lo que gané en 15 días. Eso me estás diciendo, ¿no es cierto? Sí, sí, justo Entonces, eso y ajá. combinado con emociones, Entonces, sentimientos, frustración, ira, todo eso. ya, ahora yo te hago una pregunta. ¿Tú tuviste en tu infancia falta de cuidado o falta de atención necesaria en infancia o no? ¿Sí Sí, tuviste? sí, Ya, entonces estás proyectando eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque eres negligente, ¿no es cierto? No puede ser que durante 15 días hayas ganado y te jales en un día. Eso es una negligencia total, porque a la final, otra cosa que está pasando es que debes tener una estrategia, ¿no es cierto? Y si estás perdiendo en una transacción en un día lo que ganaste en 15, quiere decir que estás siendo negligente contigo mismo. Y la negligencia viene de una falta de cuidado que le estás proyectando. Entonces, esa información que está conviviendo contigo, la estás proyectando pues en el trading, exactamente. ¿Viste? y puede caer también en el tema de la traición. Sí, puede ser porque te estás traicionando a ti mismo. Estás traicionándote en el sentido de que estoy entendiendo que si te está pasando eso, no estás siguiendo una estrategia. ¿Me equivoco? Sí, Ya. listo. Si no Listo, estás gracias. siguiendo, encantado. Si no estás siguiendo la estrategia, te estás traicionando a ti mismo. Pero bien levantado, ¿vale? Muy Listo, bien. gracias. Perfecto, encantado. Pati, ¿vas a decir algo? O... Sí, por favor, una consulta. Eh, Detecto mis heridas del alma y cómo se reflejan en mis acciones, en mis resultados. Y yo vivo con mis hijos. ¿Existe una influencia en su proceder, en su aprendizaje? Porque mientras convivimos, pues yo llevo esas acciones en las que yo tengo problema y en ellos hay influencia en su aprendizaje, en su proceder. Claro, porque estás causando, no te estoy diciendo, no te sientas mal por lo que te voy a decir, pero ellos están Ok, naturalizando y también están provocando la misma herida del alma que tienes tú. Y alguien creo que lo dijo, ¿se pasa transgeneracionalmente estas heridas? Evidentemente sí. ¿Por qué? Porque es información de referencia, ¿sí? Si mi papá era alcohólico, puede ser que el hijo de esa persona también podría, en probabilidad, tiene más probabilidad de ser alcohólico y la otra generación también tiene probabilidad, porque hay una tendencia, ¿sí? Entonces, habrá algún descendiente que pues se absteme y rompe el patrón transgeneracional de la herida, bueno, de la herida o del patrón del alcoholismo, por ponerte un ejemplo. Pero evidentemente se está contagiando o se está transmitiendo la tendencia de una herida emocional de, no sé, pérdida, autoimagen, rechazo, ¿sí? Entonces, aquí lo importante de todo esto, chicos, es ser conscientes de los subconscientes, que ustedes tengan la conciencia de que están proyectando en alguna parte esa herida emocional. ¿Para qué? Para saber, ok, yo tengo una herida de pérdida y tengo que trabajar en mi pérdida, ¿sí? Y ahí viene todo el proceso, ¿para qué? Para subsanar eso y dejar de proyectar esas heridas en cualquier área, ¿sí? Nuevamente, puse el área financiera por temas académicos, ¿sí? ok, gracias. La falta de gestión de emociones, ser muy sensible, muy empática, muy resonante a una preocupación, un problema, la ansiedad, etcétera. ¿Qué tipo de herida podría ser? Podría ser de autoestima o de inseguridad, o de abandono emocional también podría ser. Ah, ¿Sí? ya. Y no Ujú. necesariamente estas heridas son marcadas en los primeros años de vida, sino son como que en la vida nos han seguido causando, tal vez aún ahora. Por lo general, las heridas del alma se causan en la infancia, o vienen como heridas heredadas. Es todo en primera infancia. A la final, las adolescencias, adultez y todo eso vienen de la infancia. Listo, gracias. Encantado. ¿Alguien Yo más? tengo una pregunta, por favor. Claro, encantado. Creo que ya dieron un ejemplo algo similar. Por ejemplo, de algún familiar mío, por ejemplo, que por como, no sé, por alguna situación de su día, él pasa enojado, él pasa frustrado, o se enoja por todo, o es como que le molesta mucho, no sé, algo que ha pasado en su día y es como que critique o juzgue, y tiene como, ¿cómo puedo explicar? Tiene como irritación o tiene como que algo que le han hecho y él se siente como que a la defensiva, ¿no? Como cuando un perro está enojado y quiere morder y es bravo. Ujú. ¿Qué herida entraría todo esto? Todo esto que abarca es algo, un ambiente un poco tóxico, le noto yo. Ok, o sea, tiene irritabilidad, pero me falta un poco de datos. Yo lo que podría, Por ejemplo, hay tráfico y se enoja mucho que el tráfico, que los buses, que los taxis, por ejemplo, que no maneja bien, así es un ejemplo, por ejemplo, así de su día. podría ser uno de injusticia, por ejemplo. Se me ocurre. De injusticia. Ajá, podría ser, sí. Sí, porque, por ejemplo, bueno, me sabe contar que le pasan cosas justamente que usted dice que no son justas y él reclama y dice, y ahora, pero si yo no hago nada, yo no hago el mal a nadie, yo siempre trato de dar lo mejor de mí. ¿Y ahí qué podría hacer él? ¿Cómo le podría yo ayudar? ¿Cómo le puedes ayudar? Lo que pasa es que hay que entender en dónde se produjo. A ver, chicos, y lamentablemente les voy a contar que como estamos ya en la hora, solo voy a atender preguntas porque la dinámica que tenía para el día de hoy se nos fue solamente en preguntas porque creo que estaba muy buena la clase, ¿no es cierto? Pero en tal caso, en 15 días podríamos retomar esto y hacer la dinámica que les tenía preparado. ¿De acuerdo? Ya voy con César, ¿sí? Ahora, ¿cómo podrías ayudarle, Gabriel? Es entendiendo, a ver, aquí hay que entender algo, ¿no es cierto? Estas heridas
vienen a veces de temas de niñez, ¿sí? Y se necesita ayuda profesional terapéutica para entender de dónde viene este tema a través de temas regresivos. Es decir, hubo un momento en su vida, en la vida en especial de esta persona, que, ¡pum!, ¿sí? Sintió un momento de injusticia, algo pasó y programó en esa acción, la vida es injusta. Mi papá es injusto, mi mamá es injusta. Voy a poner un ejemplo, digamos que mi hermano, voy a poner un ejemplo, mi hermano rompió el florero, ¿sí? Y viene mi papá y me mete una pizza, ¿sí? Y digo, pero ¿por qué me pegas? Porque rompiste el florero, ¿sí? Pero fue mi hermano y dice, no, fuiste tú. Y paz, ahí ese momento yo programé y dije, no, mi papá es injusto, la vida es injusta, ¿me entiendes? Y ahí hubo la programación, ¿de acuerdo? Entonces, claro, Entonces, perdón, déjame terminar la idea. sí o no. Tú puedes decirle misa, tú puedes decirle no, ve la vida es justa. Esto le estás hablando al consciente, pero aquí hay que hablarle al subconsciente, ¿sí? Entonces, tenemos que retroceder a ese momento y reinterpretar esa situación, ¿sí? Para que él configure otra perspectiva con respecto a ese evento que te puse como ejemplo, ¿sí? Y él diga, bueno, mi papá quizás fue negligente, no tenía nada que ver conmigo y bueno, yo ya no detecto que la vida es injusta porque quizás mi papá me recompensó en alguna otra cosa, no lo sé, ¿me entiendes? Y equilibro el tema y digo que la vida es justa, ¿de acuerdo? Entonces, pero para eso sí se necesita un tratamiento un poquito más, un tratamiento en realidad, ¿sí? Porque no sé cómo decirte, no sé si me di a entender, ¿sí? O sea, ahí hay una herida que causó algún evento y ahí es donde él tiene que venir a terapia, tenemos que trabajar en eso, tenemos que curar, tenemos que regresar, tenemos que ver cuál fue la perspectiva, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque todo viene entrelazado con muchas otras cosas más, ¿de acuerdo? Sí. Entonces debe trabajar en el subconsciente para que quede sanado, como quien dice, hacer las paces y todo Exactamente, bien. sí. Y lamentablemente, pues el tema consciente no va a servir demasiado, ¿sí? Porque el tema consciente es, oye, no, o sea, la vida es justa contigo, tienes todo, te va bien, qué sé yo, pero a la final él siente que se queda atorado en el tráfico y la vida es injusta, ¿sí o no? Y todo lo bueno que hizo se queda borrado por una injusticia que quizás podría parecer boba. ¿Y le pasa? Claro, sí, sí, sí. ¿Sí o no? Sí, así debe de creer. Perfecto, perfecto. César, por ahí estaba el César, oye, se me fue. César, tú tenías una pregunta. Sí, hola, buenas noches con todos. Hola, Hola, mi Juanca. querido César, ¿qué dice mi ñaño? ¿Cómo vas? Todo bien, ñaño. Una Cuéntame, pregunta. dime, Verás, dime. hay casos que una persona deja de ver por uno mismo, ¿no es cierto? Sí, Y se refleja también en la parte económica, en la sí, parte personal, inclusive. ujú, Entonces, por ejemplo, yo, en lo personal, en la parte personal, hablemos, una persona deja de comprarse zapatos por dar zapatos a su familia, a sus hijos, a su esposa, a todos, y no ujú, ve por él. ujú. En este caso, ¿qué herida sería prácticamente? Yo le veo dos heridas. Una, la de negligencia. Eres negligente contigo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienes una falta de cuidado o atención necesaria hacia ti, ¿de acuerdo? Y la otra que puede ser con un tema de autoestima y autoimagen. Es decir, pues, bueno, no importa que yo esté con los zapatos, pues que se comen las piedras, ¿me entiendes? Entonces, Claro. puede venir, pero yo creo que la más fuerte es la negligencia contigo. Te has vuelto negligente y por eso es que te has descuidado a ti. Y eso se va a proyectar en alguna parte. Perfecto. Y eso se reflejaría también en lo que es el negocio, ¿no es cierto? O sea, por si Claro. tengo una tienda. A la Ujú, tienda no le pongo letreros, o los letreros ya están viejos, los letreros están que correcto. se caen. Voilà, ahí está, ¿viste? ¿Por qué? Porque Ajá. si tú presentas una imagen renovada de tu tienda, adivina qué va a pasar. Ujú, ¿Sí o no? Sencillito, ujú. ¿sí o no? Perfecto. De Gracias, acuerdo, Juanca. encantado, encantado. Chicos, Yo alcanzo a hacer una pregunta. pero por supuesto, Mira, o sea, yo no le he puesto como en algo de la lista porque quiero que me diga usted a dónde vas, porque creo que ocupa todo. En el tema de la economía, la verdad es que no sé si ya lo hemos, no tratado, yo sé que no, pero aunque se lo he puesto sobre la mesa, este asunto de que me dijeran constantemente, hasta hace no más de un mes, el tema de, pero si tú me debes la vida, no te va a alcanzar tu vida para pagarme lo que uf, me debes. uf, O sea, que mis padres me digan eso, tengo 36, ya voy para 37 en unos meses, y hasta hace un mes es como que la misma cosa, y cada vez que así están, yo devolverle $100. Es como que el rato que les estoy pagando es como, pero igual no te alcanza, porque me des la vida, entonces no te va a alcanzar la vida para pagarme todo lo que me debes. oh Y es my como, God. no, eso me desencaja, es más, yo creo que no se lo he dicho porque ahorita me estoy revolviendo la tripa. Te voy a leer, Entonces, te voy a no sé leer. en qué parte va eso. Es abuso emocional, verbal o físico. Así de sencillo. Y te voy a leer la descripción, ¿sí? Del Ya, abuso gracias. emocional. El abuso emocional es tratos crueles, palabras hirientes o acciones físicas que pueden dejar cicatrices emocionales, ¿sí? Ahora, con la proyección del dinero, ¿sí? Puede relacionarse al control o la manipulación financiera, ¿me entiendes? Por más que tú me pagues, no vas a terminar de pagarme porque yo te di la vida. Es una manipulación en base a que te dio la vida y lo está proyectando en el tema financiero. Y es un abuso emocional que lleva a dificultades para que tú puedas establecer límites saludables, ¿sí? Porque tú dices, ok, sí, me diste la vida, pero, o sea, nunca te voy a terminar de pagar prácticamente, ¿sí o no? Ajá, Entonces, es o un sea, y abuso, eso,
ajá, o sea, por lo que me doy cuenta, igual me revuelve todavía la tripa, así que tengo ganas hasta de llorar, porque Claro. justamente ahorita lo que está pasando es que, por ejemplo, a mi familia les van a embargar los bienes, Ujú, porque ellos también tienen una deuda, y una deuda que era la más alta de 10.000, por refinanciarla, se la subieron a casi $40.000. ujú. Entonces, como que es como si ellos hubiesen hecho toda esa trama también de nunca vas a terminar de pagar una deuda, es como si se lo hubiesen repetido eso. Y a mí casi que me pasa lo mismo con las cuentas, o sea, pago, pago, parecería que no termino, Mira ¿ya? que Y si la refinancio, se triplica. mira que a ellos, mira, es que lo proyectan tus padres, ¿sí? Porque tus padres también debieron haber vivido abuso emocional, ¿sí? Justo lo que acabas de decir. Y ahora viene el banco y le dice, no, o sea, como usted no paga, pues le triplicamos o le cuadriplicamos con los intereses la deuda y Ujú. ahí está, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice el banco? Pues un poco lo mismo que te dice tu mamá. Yo le presté el dinero y usted no va a tener la vida para pagarnos porque nosotros le prestamos. Es exactamente, si ves, Sí, pueden notar el patrón. fue horrible. Sí, yo Increíble. quiero llorar por las mías. De acuerdo, ¿no? Yo te voy a No, ayudar, no qué te feo. preocupes. El martes lo vemos. Gracias. El Ya, martes lo vemos. gracias. Bueno, Gracias a chicos, todos no, también por tu pues, tiempo. encantado, encantado. De Bueno, repente, chicos, Juan ¿alguna? Carlos, en la próxima nos pudieras ayudar con algún modo, o sea, de cómo, si ya detecto la herida o las heridas, cómo puedo hacer para, claro, también puede ser terapia, pero en realidad más o menos qué tipo de acción puedo empezar a tomar para Sí, irme liberando, ¿no? De la herida. sí, Una correcto. cosa. La idea de todo esto era llevarles a un momento de regresión para que ustedes puedan, ejemplo, voy a poner una herida mía, a ver qué herida, pues tengo varias, ¿verdad? A ver, miedo al abandono, ya, al abandono. El miedo al abandono, pues, estás en una dependencia excesiva de las finanzas, buscando la seguridad económica como miedo a evitar el abandono. Solo les voy a decir rápidamente, ¿sí? En algún momento yo tuve que haber tenido un abandono, ¿sí? Que quizás no lo tenga consciente. Y puede ser que en algún momento pues sentí el abandono y tengo que ir a ese evento y cambiar la perspectiva con respecto a esa vivencia que viví, ¿sí? ¿Para qué? Para cambiar la perspectiva y replantear el evento, ¿sí? Y desactivar la información. No sé, voy a poner un ejemplo. Digamos que mi papá, voy a poner un ejemplo. Mi papá por equivocación me dejó en el carro con los vidrios cerrados durante una hora y hacía un calor increíble, ¿sí? Y me abandonó, ¿sí? Y y yo puedo replantear la, la información, ¿sí? Puedo replantear quizás recabando más datos o simplemente hackeando mi subconsciente diciendo que, bueno, quizás mi papá tuvo una emergencia, quizás hubo una equivocación, alguien le robó o por un momento le secuestraron. Y mi papá no es que me abandonó, sino que mi papá tuvo algo y no es que estuve abandonado, ¿sí? ¿Me entienden? Como para cambiar la perspectiva y lograr hacer una corrección, ¿sí? Entonces, a veces vengo con personas que dicen es que mi mamá no me quiere, ¿sí? Porque tuvieron, qué sé yo, la mamá vino mal genio. Y luego se dan cuenta que no, que la mamá sí le quiere, pero que simplemente ese día estuvo de malas, estuvo mal genia, le pasó algo, le despidieron del trabajo y no tenía nada que ver con la niña o con el niño, sino que simplemente sucedió algo externo que influyó en la perspectiva de esa niña o ese niño. Entonces ahí hay que hacer el cambio de perspectiva de ese evento, ¿de acuerdo?